¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal y el día de hoy vamos a realizar estas deliciosas y hermosas calaveritas de amaranto. ¿Y qué creen? Solamente trae dos ingredientes, que es amaranto y chocolate. Súper sencillas, súper fáciles y bueno, pues acompáñame a realizarlas. Y bueno, les cuento que los ingredientes súper fáciles. En mi súper conseguí este amaranto inflado en menos de $1 y también aquí tengo un poco de chocolate blanco y mi molde de calaveritas. Lo primero que vamos a hacer es derretir este chocolate para poder integrarlo junto con el amaranto. Y mientras me ven cómo preparo estas calaveritas, les cuento que el Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes que tenemos en el país y mucho se ha destacado la gran cantidad de elementos que conforman la ofrenda, teniendo entre ellas estas famosas calaveritas de azúcar. ¿Pero por qué se ponen en las ofrendas las calaveritas? Bueno, pues las calaveritas, de la misma manera que las flores de cempasúchil o el pan de muerto, este elemento cuenta con un significado realmente especial, puesto que hacen alusión a los cráneos y para nosotros los mexicanos, desde culturas muy antiguas, representan la forma de la muerte. Los nombres que se ponen también tienen la representación del difunto, siendo entonces la figura de la parca o los cráneos del difunto. Y bueno, ¿cuál es el origen de estas calaveritas? El origen de las calaveritas de azúcar se remonta hasta las culturas mesoamericanas, donde tiene la creencia que la muerte era tan solo una conclusión de una etapa de la vida, que se extendía hacia otro nivel. En la práctica era común conservar los cráneos y mostrarlos durante los rituales porque simbolizaban que había terminado un ciclo, es decir, que había terminado su faceta en la tierra de los vivos y daba pie para iniciar en el otro mundo. Y más tarde se exponían durante los rituales del culto a la muerte en un altar y estaban adornados con cráneos de personas que en su momento habrían sido sacrificados en honor a los dioses. La manera en que estos se presentaban eran ensartados por medio de agujeros que solían hacerse a los costados. Sin embargo, pasó el tiempo y con la llegada de los conquistadores, o sea, los españoles aquí en México, los rituales que iban en contra de los preceptos de la religión católica fueron prohibidos y en muchos casos ante la resistencia de los pueblos indígenas, pero bueno, por tal situación se buscó sustituir por algunos otros y mucho menos agresivos o fuertes. Por eso, a cambio de ello, se buscó modificar un poco esto y como resultado se crearon los deliciosos dulces y panes de muerto. El maíz y el amaranto son dos elementos indispensables en los altares, pues ambos alimentos eran considerados sagrados por nuestros ancestros. De maíz y amaranto se formaban figuras de dioses y eran comúnmente utilizados en rituales. Estas calaveritas ya están listas, el chocolate se seca muy rápido, así es que son muy fáciles de hacer y aquí les dejo algunas imágenes de algunos altares a los que yo he acudido y la verdad me encanta. Si tienen la oportunidad de leer un poco de la historia del 2 de noviembre de los altares de muertos, pues sí se la recomiendo mucho porque está muy interesante, es una forma de cerrar el ciclo y obviamente también de recordar a esos seres que ya no están con nosotros. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado, les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye.